Hola, hola, buenos días, mujeres del pozo. Dios me las bendiga. Muy buenos días, bendiciones. Gracias a Dios que es misericordioso y es bueno, es compasivo y nos permite estar aquí hoy en este precioso día, en esta mañana, para compartir un devocional más de esta serie que estamos llevando, Manejo del Conflicto. Voy a invitarte a que si tú te has perdido alguna de nuestras videos de esta lección, Manejo del Conflicto, vayas a nuestro canal en YouTube, estamos en Victoria Ministry y ahí puedes encontrar toda la serie Manejo de Conflicto. Ya estamos en la 4ª semana y ha sido de mucha bendición estos temas acerca de cómo manejamos el conflicto y cómo la palabra de Dios nos invita, ¿verdad? Nos da consejo, nos da herramientas de cómo como creyentes, como cristianos, debemos de manejar los conflictos, ¿verdad? Y pues vaya que todos tenemos conflictos, ¿verdad? Vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. El día de ayer estábamos hablando de algunas causas por qué el cristiano, aunque sabemos que es un mandamiento, aunque sabemos que es una ordenanza en la Biblia, ir y exhortar, ir y encarar al hermano que está en pecado, ¿por qué muchos creyentes dejamos de hacer esto? Y hablábamos la semana pasada de que muchos toman de la palabra de Mateo 5:39, donde dice que si alguien te hace mal, pongas la otra mejilla, ¿verdad? Y tomamos este versículo como una forma de decir, no debo de meterme, solamente debo de aguantar, no debo de decir nada, no debo de hacer problema, no debo de decir que están mal, solamente debo de resistir cuando me hagan el mal y ponerle otra mejilla. Pero estudiamos ayer que este versículo se ha malentendido porque no es que nos diga que no debemos de encarar el conflicto, sino que lo que tenemos que hacer es encararlo de una manera compasiva, de una manera correcta, ¿verdad? Con mansedumbre y con amor. La segunda razón por la cual muchas veces nosotros no confrontamos a alguien que está en pecado o que con el que tenemos conflicto es porque nos hacemos la pregunta, ¿quién soy yo para decirle a alguien qué hacer? Y para responder esa cuestión hablamos del Génesis, ¿verdad? Cuando Dios allá le preguntó a Caín, cuando Caín y Abel y le preguntó, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? ¿Verdad? Y nos hace la pregunta a nosotros, ¿dónde está tu hermano? Hablábamos la semana pasada de que debe de haber tanto amor en nosotros, tanto amor como hermanos. La palabra ordena, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el amar al prójimo tanto como a ti mismo es decirle, te amo tanto, me importas tanto que necesito hacerte ver tu falta, que necesito ayudarte a salir de tu pecado, que necesito ayudarte a cambiar algo en ti, te amo y no quiero que te pierdas y no quiero que tu vida se pierda. Es amar tanto a una persona y pues el hermano sería un miembro de tu familia, un miembro de tu iglesia, un miembro de tu comunidad, alguien que va a la iglesia o que es de la comunidad de la iglesia, ¿verdad? Y eso era lo que nos estaba hablando. La tercera razón, que es la que vamos a abordar el día de hoy, porque un cristiano, a pesar de saber que es algo que Dios nos ordena, que Dios nos pide que hagamos, de ir con el hermano que está en pecado, ustedes que son espiritualmente fuertes, ayuden a los que están débiles. La tercera razón por la cual no la hacemos y evitamos ayudar al hermano en problemas, en pecado, en conflicto, y usamos lo que usa el mundo. No veo, no sé nada, yo mis problemas, yo no me voy a la iglesia, saliendo de la iglesia me voy a mi casa, no me meto con nadie, para que nadie se meta conmigo. ¿Quién soy yo para decirle? Para eso están los pastores. Yo no ando tan bien como para ir a exhortar a alguien. No me gusta ser chismoso, metiche, no me gusta meterme, ¿verdad? Y de ayer les hacía la pregunta, si usted viera a un hermano de la iglesia, líder de la iglesia, salir de un bar y luego salir de un Seven con cerveza y luego verlo con aliento a alcohol, ¿se atrevería usted a encararlo compasivamente o se haría usted el que no ve o usted optaría muy religiosamente por decir nada más voy a orar? ¿Se acuerdan de la parábola aquel
del hombre que estaba tirado en el camino y pasó el religioso y le dijo, voy a orar por ti. Y pasó el otro religioso y dijo, uy, ese hombre está tirado, quién sabe cómo andará, de andar bien mal, habló mal de él. Y muchas veces optamos por ser así, por nada más o criticar al hermano caído, terminar de decir, ya sabíamos que iba a terminar así, ya sabíamos, se veía venir, qué lástima. O vamos y religiosamente voy a orar por ti, estoy orando por él. No le voy a decir nada, pero estoy orando por él, ¿verdad? O optamos por ser como el tercero, el samaritano, que no solo fue y lo ayudó, lo restauró, lo levantó, se quedó, caminó el camino con él, pagó el precio y se esforzó y se aseguró hasta que esa persona estaba de pie de nuevo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a por el prójimo pagar el precio, a dar el acompañamiento, el te acompaño a la NON, te acompaño a AA, te acompaño a leer este libro, te acompaño al psicólogo, te acompaño a pedir perdón, te acompaño a clases de matrimonios, voy contigo a la iglesia, paso por ti, yo te ayudo, ¿cómo te ayudo? Dime, háblame a las 3 de la mañana, no importa. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar el precio? Estoy viendo un programa acerca de los programas de AA seculares y están un grupo de los que son los dirigen diferentes, los que son compradores compulsivos, los que son gamers, los que les gustan las apuestas, todo eso, los que son alcohólicos, los que son narcóticos, los separan, ¿no? Adicciones sexuales, los separan, a los que comen por adicción los separan, porque acá, aunque son los mismos 12 pasos, pero los separan por las diferentes reglas que tienen. Pero estaba viendo, hermanos, algo que me sorprendió muchísimo, que dije, Padre, te estamos fallando. El acompañamiento que ellos tienen. Ellos tienen un acompañamiento que le llaman apadrinar, por eso oímos a veces, si tú llegas a escuchar como padrino, madrina, muchos a mí me dicen madrina, si llegas a escuchar esas palabras que le dicen a la persona que les da el acompañamiento, cuando llega una persona nueva a un grupo, lo primero que hacen, aunque la persona que llega por primera vez tiene esa resistencia de oír, lo primero que hacen es que le dan su número, toma, este es mi número, llámame a la hora que sea. Y le dan un acompañamiento tremendo de que van a su casa, van y lo sacan del bar, van y lo sacan del carro, van y lo sacan de la cárcel, se sientan con ellos en la banqueta, están ahí a las 3 de la mañana en el teléfono, ánimo, no tomes, y el otro ahí con el juego, la apuesta enfrente o el vicio enfrente, y me sorprendió. La verdad yo lloré y dije, Señor, ¿cómo nos falta como cristianos ese acompañamiento? Y déjame decirte algo para vergüenza de nosotros. Los 12 pasos fueron originalmente cristianos. Fueron basados en 12 pasos, pero fueron cristocéntricos. Ellos le quitaron el Cristo y le pusieron poder superior, pero originalmente los hizo un cristiano. Y tristemente me estaba pensando, dije, si nosotros como creyentes implementáramos ese encaramiento compasivo, ese acompañamiento cuando vemos un hermano pecar. Estoy hablando de hermanos porque acuérdese que a una persona que no es cristiana no la podemos exhortar con la palabra. A una persona que no es cristiana se le da testimonio con tu ejemplo, con tu testimonio, con buen trato, con amor, con paciencia. Se le invita a la iglesia, se le da ahí un acompañamiento, pero es diferente porque no exhortas con la palabra, él no rinde cuentas a Dios. Un cristiano sí rinde cuentas a Dios y sí rinde cuentas a la iglesia. Todo cristiano tiene que tener un líder a cual rendirle cuentas, inclusive hasta los pastores. Los pastores también tienen que tener un pastor, un líder a que le rinda cuentas. Por eso es muy bueno estar yendo a una iglesia donde sea concilio, donde no sea una iglesia pues llanero solitario, donde no le rinden cuentas a nadie y ahí pueden enseñar lo que quieran y andar en pecado y no darle cuentas a nadie, ¿verdad? Bueno, ya me estoy metiendo en otros temas, porque estamos hablando del encaramiento compasivo. Volviendo al tema de la serie que estoy mirando, dije, Señor, qué hermoso fuera que como cristianos implementáramos lo que tú nos dijiste en tu palabra, que nosotros que somos fuertes ayudemos a los débiles. Y creo que esa parte de ser débil, yo recuerdo en un retiro hace como 1 año o 2 años, que les conté mi testimonio de que cuando yo estaba pasando por una situación donde tenía pensamientos suicidas, pedí ayuda y no me daba vergüenza.
Y aunque el enemigo me quiso meter vergüenza, pero me pedí ayuda, ¿verdad? Y me di cuenta como muchas veces como cristianos ocultamos nuestro pecado, nuestra debilidad, no pedimos ayuda cuando nuestro matrimonio se está destruyendo, nuestro hijo anda en rebeldía, nuestra hija anda en drogas, nuestro esposo anda a lo mejor en adulterio, nosotros estamos a lo mejor pensando en adulterio, andamos mal y no pedimos ayuda. ¿Cuántas veces podemos decir que nos sentiríamos con esa confianza de poder ir a decir, hermana, ayúdeme, ore por mí porque sabe que estoy teniendo sueños que no son de Dios, o estoy teniendo tentaciones, o estoy teniendo pecado, o estoy teniendo me ha estado rodeando todo esto y no quiero caer, no quiero fallarle a Dios. Yo creo que muy poco, pero en cuanto a que nosotros como familia en Cristo nos demos cuenta, porque yo creo con todo mi ser que cuando Dios te permite ver a un hermano en pecado, te permite ver, y eso muchas a veces es espiritual, tú disiernes los espíritus y ni siquiera has visto que la hermana anda mal, pero tú disiernes en el espíritu que la hermana no está orando, que la hermana anda mal, que la hermana se anda apartando, que la hermana, y lo disiernes, o con tu esposo, con tus hijos, ¿verdad? Y lo que le llamamos muchos en el mundo el sexto sentido, pero realmente a veces es el Espíritu Santo diciéndote, hey, ora por esa persona, y cuando oras te revela cosas, o lo puedes ver, inclusive puede ser visible, como el ejemplo que di de ver a alguien salir de un Oxxo con cerveza, ver a alguien con aliento, lo saludas y te dio aliento alcohol, y lo ves salir de un bar un día por casualidad que ibas pasando por ahí, cosas así, ¿verdad? Entonces, pienso yo y quiero creer que Dios nos permite mirar, pero ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Qué vamos a hacer con la información cuando miremos un hermano mal? ¿Vamos a ir como aquel que lo criticó? ¿O vamos a ir como aquel que religiosamente nomás dijo, voy a orar por ti? ¿O vamos a ir como aquel que hizo la acción de lo que la palabra decía, obedeció la palabra y lo ayudó y pagó el precio y lo acompañó en todo el camino, en todo su proceso hasta que se puso de pie y se restauró? Hemos hablado de cómo el profeta Natán, bueno, me brinqué, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la tercera y última razón por la cual un cristiano evita ir a hacer ese encaramiento compasivo. Y la tercera es porque pensamos y decimos, ¿acaso no es tarea de Dios mostrar a los creyentes en que se ha equivocado? Es cierto que Dios es el único que puede convencer a las personas de pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, el convencimiento. Dios es el único que puede cambiar un corazón. Dios es el que renueva la mente. Dios es el que cambia nuestro corazón de piedra por corazón de carne. Y Él es el que renueva nuestro espíritu, ciertamente. Pero algo que hace a través del poder del Espíritu Santo es que Él usa la oración, usa la palabra, y la tercera herramienta que Dios usa para hablarle a alguien es el pueblo de Dios, el creyente, el cristiano, el hermano. Dios puede usarte a ti, Dios puede usar una persona para que pronuncie las palabras que un pecador está necesitando en ese momento, para que vea su necesidad de arrepentirse y de restaurarse con Dios. Dios te puede usar a ti para tu esposo, Dios puede usar a tu esposo para ti. Yo siempre cuando doy matrimonios, cuando doy consejería a matrimonios, que doy el curso de sanidad, siempre les digo, a veces inmediatamente te dice algo tu esposo y tú te enojas y no te has preguntado, ¿será que Dios me está hablando a través de mi esposo? O al revés, ¿será que te enojas mucho por lo que tu esposa te dice, lo que te corrige, lo que te aporta? Y lo tomas como que es tóxico, es tóxica o no me deja en paz, pero no te has llegado a preguntar, ¿será que Dios me está hablando a través de mi cónyuge? Igual a través de mi mamá o a través de mi hijo o a través de mi pastor o de la hermana, ¿verdad? Siempre cuando alguien venga y te llame la atención en algo, te haga ver tu falta, lo primero que deberíamos hacer es como decir, pasarnos la pregunta, ¿Dios me está queriendo decir algo o es la humanidad de esta persona? Yo recuerdo mucho el testimonio de una pastora allá en Mexicali, que una vez se le acercó una hermana de la iglesia y le dijo, pastora, le quiero decir algo, usted es bien egoísta, usted tiene sus preferidas aquí en la iglesia y usted a las demás nos hace menos, y usted tiene eso que lo tengo en contra de usted. Y en ese momento todos pensábamos que la pastora pues iba a enojar o le iba a decir algo como, no, pero pues yo no soy así, yo soy bien a todo dar con todas y los trato por igual, o algo, que se iba a autodefender, ¿no? Atacar o defender o algo así.
Pero no, al contrario, nos asombró mucho que la tomó del hombro y le dijo, yo nunca he pensado que soy así, pero voy a orar porque yo tengo una relación personal con el Espíritu Santo y Él me va a revelar si lo que tú me estás diciendo es de parte de Dios. Y sí, dice que se puso a orar y le preguntó por muchos días y lloró delante de Dios preguntándole si él pensaba que lo que ella había dicho era palabra de él, que esa era su condición y que se arrepentía si esa era su condición, pero que le mostrara. Y ya pues ya no sabemos el final, ¿verdad? Pero muchas veces alguien viene y nos dice, hermana, te he visto esto, te he visto el otro, o así, y luego nos enojamos o con el cónyuge sin preguntarnos antes, ¿será que esta persona me está hablando de parte de Dios? ¿Será que Dios puso a esta persona para hablarme? Obviamente pudiera ser un encaramiento compasivo y a veces como no sabemos hacer un encaramiento compasivo, bíblico, pues lo hacemos mal. Ese es el error que cometemos. Muchos sí se atreven a ir con el hermano en pecado y decirle, hey hermano, lo vi salir del Oxxo con un 6 y el otro día me saludó y tal y entró alcohol. Sí nos animamos a ir a encarar al hermano. Cuídese de mí. Y yo le encargo que si usted un día me mira mal, venga y me diga si me ama, venga y dígame. Pero muchas veces no es que sí lo decimos, sí cumplimos esa parte, pero la parte que no cumplimos es en hacerlo con amor, es en hacerlo con mansedumbre, es en hacerlo en un espíritu de restauración, sino que lo hacemos en un espíritu de crítica, de condenación, de juzgar. Y siempre vuelvo y recalco esa frase que dije y que a mí me la dijo el Señor y se me quedó muy grabado. Cuando vayas y restaures a alguien, cuando vayas y confrontes a alguien, asegúrate de dejarlo a los pies de mi hijo. Asegúrate de no dejarlo tirado. Porque tú puedes ir a hablar con un hermano, una hermana o tu esposo, tu hijo que vistes en pecado, irle a ver, cumplir con ir y hacerle ver su falta, ¿verdad? Y leíamos unos versículos bien preciosos el día de ayer. Revisa el video del día de ayer, de antier, porque ayer no me conecté, del martes. Y vamos y lo restauramos, pero no lo restauramos en nuestra humanidad. Lo restauramos con ya muchas veces te he dicho y sigues con lo mismo. O sea, no es la manera correcta. Entonces, hoy estamos en estos días aquí, todo lo que hemos estado estudiando es tratar de sacarle ese juguito a la palabra de Dios, esas herramientas que nos dé de, ok, Señor, tengo que hablar con esta persona porque realmente anda bien mal, nos está causando conflictos, se está apartando de Dios y sigue así su vida, su salvación, su alma, su espíritu se está contaminando. Ya entendí que sí tengo que ir a confrontarlo, pero ¿cómo lo hago? Lo tengo que hacer con mansedumbre, con amor, con espíritu de restauración. Entonces, la tercera es que nosotros pensamos, ¿acaso no es tarea del Dios mostrar a las personas que se han equivocado? Y ciertamente Él es el único que puede hacer vernos nuestras faltas, pero Dios puede utilizarnos a nosotros, sin importar quién sea la persona que vayamos y restauremos o que confrontemos. Dios puede usarnos. Esto no es cuestión de rangos, esto no es cuestión de cuánto leo la Biblia, esto no es cuestión de que sabe más o sé más. Vamos a ver al profeta Natán amonestando al rey David. Le pudo haber costado la vida al profeta, pero sin embargo vemos ahí en 2 de Samuel, el capítulo 12, donde el profeta Natán vaya amonesta a David y le dice, y sabemos, ya conté esa historia de cómo llegó y le contó una historia. Fíjate que un hombre pobre, el rico, abusó de él y cómo la ve, no, pues hay que matar a ese hombre, la verdad hay que hacerle que pague. Y le dijo, ese hombre eres tú. Y así dice el Señor, así, así, y así. Y entonces él se arrepintió, David. Ahí vemos que sí fue una confrontación amorosa, fue una confrontación exitosa, porque el objetivo era que se arrepintiera y se restaurara con Dios. Tu objetivo en una confrontación debe ser que esa persona se arrepienta, vea su falta y se reconcilie con Dios. Y a veces vas a tenerte que olvidar hasta que se reconcilie conmigo, que me diga que yo estaba bien, que él estaba mal, que me pida perdón a mí. ¿Cuál es el error de muchos, especialmente en el matrimonio? Cuando peleamos en el matrimonio y una discusión, lo que queremos es que la otra persona nos reconozca que estábamos bien y él estaba mal, que va a cambiar. Es lo que queremos y es legítimo. No estoy quitando que no sea legítimo, pero esa es la añadidura. Cuando esa persona se restaure con Dios, eso va a ser la añadidura. Vendrá un cambio con el que ofendió. En 2 de Timoteo que leímos el día de ayer, vemos también una ayuda acerca de esto. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. En un conflicto dice que no seamos contenciosos,
Que nosotros no le echamos leña al fuego, al pleito, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, wow, ya lo expliqué el día de antier, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que esa persona se arrepienta para conocer la verdad y escape del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. Qué tremendo este versículo, de verdad que tiene mucho en lo profundo cuando dice, la ayudamos al confrontar a una persona, nuestro objetivo debe de ayudarla a salir de su pecado, ayudarla a que el lazo del enemigo, como el enemigo lo tenía atado con un vicio, con gritería, con algo de carácter, de lo que sea, algo que lo tenía atado. Nuestro objetivo debe ser que él se restaure con Dios de tal manera que sea liberado. Qué precioso. Yo quisiera que si un día yo tuviera una atadura, alguien viniera y me ayudara y yo he tenido ese tipo de ayuda, no puedo decir que no, no puedo decir que no. Cuando yo he tenido y por causa de mi pecado he caído en situaciones donde yo abrí puerta, me vinieron los pensamientos suicidas, 2, 3 de la mañana, hermana, no era que yo me quería matar, amo a mi vida, amo a mi hija, amo a Dios, amo servir, pero me venía el pensamiento, mátate, mátate, y era una cosa, unos ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y yo recuerdo, porque a lo mejor usted se está preguntando, yo recuerdo que le decía, Señor, pero si yo enseño esto, yo ayudo a personas con esto, yo doy estos temas, yo me los sé de pie a pa, yo tengo los libros, yo los escribí, ¿qué pasa? ¿Por qué me está atacando esto a mí? Y el Señor me decía, porque no quiero que dependas de lo que sabes, quiero que dependas de ti, bástate mi gracia, porque cuando tú eres débil, yo me perfecciono en ti, quiero que dependas en esta situación, en este proceso de mí. Y fue lo que hice, depender de Dios. Fue una cosa tan hermosa. En medio de lo horrible, fue hermoso. Porque en medio de lo más difícil, tuve hermanas que estuvieron conmigo. Tuve hermanas que les hablaba a las 2 de la mañana, se venían a dormir conmigo, yo me iba a dormir con ellas. Hubo gente que oraba por mí, que me decía, hermana, te soñé, hermana, estás bien, estoy ayunando, estoy orando. Fue un proceso de varios meses hasta que un día me desperté y dije, wow, ya tengo tiempo que no viene eso, nunca tomé medicamentos, siempre pura oración, ayuno y estar ahí con las personas. Pues fue una etapa hermosa en mi vida, hermosa dentro de lo feo, O sea, fue el momento más horrible en lo natural porque pues eran 2, 3 de la mañana, querer salir corriendo, el ataque de pánico, demonios hablándome, todo eso. Y la culpa que me ponía el enemigo, la carga pesada. Sí hubo gente que me condenó, sí hubo gente que dijo, ya no vas a predicar, ya no te vas a levantar, tu ministerio se acabó, tu llamado se acabó, tú ya ve y siéntate y no hables la palabra. Y sí hubo mucha condenación y todo eso, pero dentro de todo hubo gente que me levantó, hubo gente que estuvo conmigo y eso es precioso, precioso poder contar con gente que te confronte, que te acompañe, que te restaure, que te lleve a Dios, que esté ahí dándote ese acompañamiento. No podemos cambiar nosotros a las personas por nuestra cuenta, pero a través de la corrección amorosa podemos ser usados por Dios para ayudar a las personas a ver dónde tienen un pecado, dónde está el problema. La responsabilidad de todo creyente, de todo cristiano, es ayudar a los otros a enfrentar su pecado, sobre todo si es un pecado serio, un pecado que les puede costar la vida, un pecado que está amenazando la unidad de la iglesia, un pecado que está vituperiando el nombre de Dios, ensuciando el nombre de Dios, de ser cristiano. ¿No les ha pasado que dices, ay, mejor no digas que eres cristiano, así como andas? O que está haciendo daño a terceros como a sus hijos, su cónyuge, su familia, ¿verdad? Cuando es un pecado serio debemos entender que Dios nos dice en su palabra que vayamos y lo restauremos. Hay 2 palabras que se usan en Gálatas 6:1 en este pasaje donde Pablo les habla a los galatenses y les dice, restaura al hermano sorprendido en pecado. Esas 2 palabras, sorprendido en pecado. No sé si alguien lo quiere poner en los comentarios, sorprendido en pecado. La palabra griega que significa esto, sorprendido en pecado, se escribe prolambano y significa, escucha esto, ser alcanzado, es ir y alcanzar a alguien. Eso significa sorprendido en pecado, que alguien fue alcanzado por el pecado, que alguien fue atrapado por el pecado, que alguien fue abrazado con lazo por el pecado. Por lo tanto, como hermanos en Cristo, como amamos
al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, quítese de eso de que no me voy a meter en lo que no me importa. Quítese de eso de que no, primero yo y yo y yo nomás yo, con que yo ande bien. Tenemos que pagar el precio y necesitamos ir por el hermano que necesita de nuestra ayuda. Es alguien que está siendo atrapado, es alguien que está enlazado por el enemigo, es alguien que está atado, es alguien que está en ese momento con la guardia baja. No oraba, no leía, abrió una puerta, no sabemos, no vamos a juzgar. Recuerden que no llegamos y le preguntamos, ¿por qué estás en esta situación? Busque la clase de la semana pasada. ¿Qué es lo que no debemos de hacer en la confrontación? No le llegamos y le preguntamos por qué, porque le estamos pidiendo una explicación y nosotros no le vamos a pedir una explicación, sino que nosotros le vamos a decir, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué quieres hacer? ¿A quién le quieres hablar? Aquí voy a estar. Es como en una ocasión un pescador que no estaba prestando atención y se enredó en su red mientras lo estaba tirando por la borda. Y ahora está aferrándose desesperadamente al borde del bote en peligro de morir ahogado porque está enredado con toda su propia red. La red que antes le servía ahora le está estorbando porque se enredó con ella y lo puede ahogar. Ese pescador, ese hombre sorprendido en pecado, son la misma persona y tienen una misma necesidad. Están envueltos, están atados, están ahogándose y probablemente tú estás viendo y necesitas que alguien intervenga y corte las cuerdas que lo enredan, que lo ahogan, que lo tienen atado. Y así como tú quisieras que si tú estuvieras en esa posición ahogándote, atado, enredado en una red, alguien te ayudara, también nosotros deberíamos de tener esa misericordia y ese amor tan profundo como cristianos de decirle, no te quiero ver destruido por el pecado, no quiero verte ahogado por el pecado, no te quiero ver atado por este pecado, voy a ayudarte. Y era lo que Pablo le estaba enseñando a los Gálatas y era lo que nos está enseñando a nosotros. Hermanos, si un hermano es sorprendido en pecado, vayan y ayúdenlo y restáurelo con mansedumbre. En vez de ignorar o decir, esto es del pastor, esto es de Dios, voy a ayudar por él porque habrá caído, él se descuidó, criticarlo, juzgarlo, condenarlo o incluso si es la tercera vez que cae, porque a mí me ha pasado gente que tengo que a veces que 3 veces han caído otra vez en el alcoholismo, Dios los liberó y vuelven a beber, gente que es sacado de casas donde las golpeaban, casi les cuesta la vida y volvieron con ese hombre. Y yo mis últimas palabras que les digo antes de irse, le digo, aquí voy a estar cuando necesites la ayuda, aquí voy a volver a estar, aquí estoy cuando necesites, háblame. Dios nos dice, restaura con actitud humilde. La palabra que se traduce como restaurar es catarizo y significa arreglar, reparar, equipar, completar y preparar. Son acciones. Acciones. No nomás decirle voy a estar orando. Son acciones. A veces va a implicar un raite, a veces va a implicar una llamada a las 3 de la mañana, a veces va a implicar pagar algo, a veces va a implicar ir a la cárcel por él, a veces va a implicar ir a verlo al hospital, a veces va a implicar hasta traértelo a tu casa, a veces va a implicar oírlo hablar de lo mismo, a veces va a implicar que te rechacen. La próxima semana voy a hablar de eso. Cuando tú vas y confrontas y te rechazan, ¿qué esperar? Cuando vas y confrontas, porque ya sé que a muchos nos duele el corazoncito cuando nos rechazan y uno va con su buena intención, su oración y todo el agua para orar con ellos y todo y te avientan para atrás. Vamos a hablar la próxima semana de eso. Nosotros no tenemos que ignorar al hermano caído, tenemos que orar por él. Esa palabra se usa varias veces en el Nuevo Testamento. Ir a reparar a alguien, ir a ayudar a alguien, ir a restaurar a alguien, ir y pagar el precio por alguien, como lo hizo el samaritano, como lo hacen en el ejemplo que te di de la AA, de los grupos de Al-Anon, de AA, de los gamers, de las adicciones, como te platiqué que lo hicieron las hermanas conmigo cuando estaba pasando yo mi crisis. La palabra restaurar, la palabra va más profundo, es prepararnos para restaurar a esa persona. Es hasta que la persona está de pie. Preparar es como alimentar a la persona como si estuviera flaquito, anémico,
espiritualmente y empoderarlo, darle comida espiritual, darle vida espiritual y hasta que esté él fuerte espiritualmente, no despegarnos de él. Es equipar a la persona para que pueda librar la tentación, es equipar a la persona hasta que tenga en su carácter lo que le hace falta en su carácter que le está haciendo caer en ese conflicto, es ayudar a la persona a ser arreglada. Obviamente no lo hacemos nosotros, pero le damos ese acompañamiento. Ese acompañamiento lo damos nosotros. Restauramos con humildad al hermano. Lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo, ese es su trabajo, pero nosotros damos el acompañamiento. Allá en Mateo 4:21, los hombres estaban reparando sus redes cuando llegó Jesucristo y lo conocieron. Pablo estaba hablándole a los tesalonicenses allá en Primera de Tesalonicenses 3:10 y describe que Jesús está equipando a los creyentes con todo lo bueno que necesitan para hacer su voluntad. Jesucristo mismo estaba equipando a los creyentes. En Hebreos 13:21 habla Dios, quien es el que ha sufrido, haciéndonos fuertes, haciéndonos estables y firmes en todo lo que necesitamos. Él es a través de su palabra, a través del acompañamiento del Espíritu Santo, a través del consejo, a través de la corrección. Yo estoy leyendo ahorita un libro de la corrección, cuando Dios nos corrige, y ¡ay, híjole! Qué difícil es contentarse cuando Dios nos está corrigiendo. Pero algo que me llama la atención es que decía que la corrección de Dios puede tardar en nosotros días, meses, semanas, meses o años, incluso 10 años, 20 años. Y yo te voy a platicar por qué me llegó ese libro, rápido, ya el último minuto. Porque yo hace poco le dije, Señor, ¿cómo puede ser posible que después de ya casi 13 años de creyente, con un ministerio y esto y el otro, todavía batalle con esa debilidad, con ese defecto en mí? ¿Cómo puede ser posible que después de 2 años esto se me haga tan difícil dejarlo? Y cuando yo leí eso de que a veces Dios nos puede estar corrigiendo hasta por 10 años, 20 años, dije, bueno, entonces todavía tengo solución. Todavía me voy a meter a que me repare el alfarero. Así es que aquí estamos. No estamos completos todavía hasta que lleguemos a su presencia. Él nos sigue exhortando, nos sigue corrigiendo, reparando. Usa a los hermanos, usa al cónyuge. A muchos no nos gusta que Dios use al cónyuge para corregirnos. Mejor usa un extraño, Señor. No uses con el que tengo que dormir. Pero así es esto. Dios usa a nuestro prójimo para corregirlo, pero también nos usa a nosotros para corregir al prójimo, para exhortar al prójimo. Y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, con esto me despido. Nos vemos el día de mañana, si el Señor lo permite, 9 de la mañana. Y vamos a ver qué nos sigue diciendo el Señor acerca de esta corrección amorosa, de esta confrontación amorosa. Bendigo tu vida y espero que esta palabra la podamos digerir y sobre todo poner en práctica en nuestra vida. Bendigo tu vida. No miro comentarios, pero ahorita los voy a leer y les envío el saludo. Bendiciones.